31 pasajeros, eres el único superviviente. Esta es la historia de una renacida que murió el 24 de diciembre de 1971. Y renació 12 días después, cayó del cielo, y sobrevivió para contarlo. Una joven de 17 años, llamada Julie Koepke, viajaba junto a su madre, de Lima hacia Pucallpa, el 24 de diciembre de 1971. Se iban a reencontrar con su padre, para celebrar la Navidad. Se dirigían a Panagua, un centro de investigación, que presidían sus padres biólogos, alemanes, residentes en Perú. Las dos viajaban en el vuelo 508 de Lanza, solo a 25 minutos del destino. Pero un episodio trágico le cambió la vida para siempre. ¿Este es el fin? Se acabó, fueron las últimas palabras que escuchó de su madre. Una terrible tormenta eléctrica les alcanzó, y desde su asiento pudo ver los rayos alrededor del avión, desencadenando fuertes sacudidas que hizo que el avión perdiera altura y cayera a unos 3.000 metros de altura. Un estruendoso impacto y una bola de fuego emergieron de una de las alas y anunciaron el principio de una tragedia. El avión se fracturó, separando a Julien del resto de las personas a bordo, y fue lanzada violentamente junto con su asiento y cinturón de seguridad, cayendo desde 3.000 metros de altura, aterrizando sobre las copas de los árboles, cuyas ramas y la densa vegetación amortiguaron el impacto hasta el suelo, quedando inconsciente. El hecho de haber caído con su butaca y que ésta cayese sobre la espesa vegetación le salvó la vida. Recuperó la conciencia al día siguiente, la mañana de la Navidad. Se encontraba en tierra, debajo de su butaca, y rodeada de la más densa selva. Miró a su alrededor, y junto a ella había cuerpos colgando de los árboles, hierros, asientos, ropas y maletas desparramadas por la selva. De manera milagrosa, sus heridas fueron relativamente menores. Solo se había roto la clavícula, tenía un corte en su brazo, otra herida en su hombro y un ojo morado. Lo primero que hizo fue buscar a su madre, pero lo único que encontró fueron restos del avión, butacas vacías, ropa tirada y varios cuerpos. La mayoría estaban todavía atados a sus asientos o boca abajo. Y fue justo ahí cuando recordó todas las lecciones que sus padres le habían enseñado sobre la selva. Recordando los consejos de su padre, quien le enseñó cómo orientarse en un lugar desconocido y saber escuchar a la naturaleza. Sin alimentos, agua o vestimenta adecuada. Solamente tenía una bolsa de caramelos que encontró y una sandalia, pues la otra la perdió durante el accidente. Sabía que debía buscar algún curso de agua, porque eso la llevaría a la civilización. Siguiendo los consejos de su padre, todo río pequeño conecta a otro más grande. Donde hay agua, hay población. Durante 11 días, recorrió ríos y nadó por ellos. Sabía exactamente que no debía comer, dónde podía beber, y qué debía evitar para esquivar los peligros que acechaban en la selva. Lo sabía porque su madre era ornitóloga y su padre zoólogo, y Julien los acompañaba con frecuencia cuando salían a realizar trabajo de campo. Ese conocimiento le salvaría la vida. Cada tanto sobre su cabeza escuchaba pasar aviones y helicópteros. Sabía que buscaban al avión y a posibles sobrevivientes, pero la espesura de la selva no les dejaba ver nada. Pero al 10º día, ese zumbido de esperanza se detuvo. Habían abandonado la búsqueda. Ya no escuchaba los aviones ni los helicópteros, porque ya nadie pensaba que podría haber supervivientes. A lo largo de su recorrido de 11 días, la joven enfrentó peligros y adversidades de todo calibre. Desafió la lluvia, el frío, el hambre, la sed, insectos, sanguijuelas,
pirañas y cocodrilos. El corte del brazo que tenía se infectó y penetraron en su piel gusanos de 1 centímetro de largo. Alucinaciones y pesadillas amenazaron su cordura. Aunque tentada a rendirse en repetidas ocasiones, la esperanza de reunirse con su padre la impulsó a seguir su camino. El sol le había propinado quemaduras de 2º grado y comenzaba a alucinar con comida y casas. Tras 11 días de caminata por la jungla, finalmente encontró un arroyo y empezó a seguir su curso, con la esperanza de que éste la condujera hasta ríos más caudalosos, en donde podría habitar gente, y caminó por manglares y la orilla. Por las noches con miedo, resistiendo lluvias torrenciales, no dormía apenas. Cuando ya sus fuerzas comenzaron a flaquear, caminando por manglares encontró una canoa a motor y una choza, que servía de refugio para cazadores. Allí esperó hasta que, a la mañana siguiente, unos leñadores la encontraron en un estado tan lamentable, donde la ayudaron a regresar a la civilización. Fue ingresada en un hospital, donde pudo reunirse con su padre en un emotivo reencuentro. Convivió con padecimientos que se han convertido en crónicos, como fuertes dolores de cabeza, a causa de una dislocación de las vértebras cervicales. Una vez con las autoridades, su testimonio ayudó a encontrar los restos del avión siniestrado. Se pudo comprobar que otras 13 personas también habían logrado sobrevivir, incluida su madre, al momento de la caída. Sin embargo, ninguno pudo superar sus heridas y la propia selva, muriendo por diferentes motivos. Tardó mucho tiempo en recuperarse de aquel terrible suceso. Su padre nunca más volvió al Perú, pero ella se encargó de mantener viva a Panguana, su casa. Julien se formó y se especializó en zoología, convirtiéndose en una destacada experta. Y sigue trabajando, y utiliza su apellido de casada para evitar tener que contar una vez más su historia. Durante esos 11 días de supervivencia en busca de ayuda, se hizo una promesa. Juro que si seguía viva, le dedicaría su vida a una causa significativa, que sirviera a la naturaleza y la humanidad. Hoy en día, se dedica a cuidar los ecosistemas que, según ella, le salvaron la vida.